Muy bien, voy a leer la acta informativa de la sesión reglamentaria del día 8 de mayo. En el auditorio Miguel Stoppen Rometti, de la Sociedad Mexicana de Radiología, siendo las 20 horas del día 8 de mayo, el doctor Gerardo Villegas López declaró iniciada la sesión correspondiente a este día, dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de la audiencia, la cual contó con 33 asistentes vía streaming y 33 asistentes en auditorio con la siguiente categoría: 4 socios titulares, un miembro asociado, 25 socios transitorios y 3 no socios. Como primer punto del orden del día, el doctor Villegas invitó al doctor Roberto Gómez Hidalgo a dar lectura al acta informativa de la sesión reglamentaria del día 6 de marzo del 2017, la cual fue aprobada en sus puntos por los socios titulares. Como segundo punto, invitó a la concurrencia a los próximos cursos de la Sociedad Mexicana de Radiología a celebrarse. Es el 16 Curso Internacional de Ultrasonido del 6 al 9 de septiembre en el Hotel Marquis Reforma, Ciudad de México. El 5º Curso Internacional de Resonancia Magnética, Dr. Bernardo Boleaga Durán, del 11 al 14 de octubre de 2017 en el Hotel Marquis Reforma. Y el próximo curso teórico práctico de Radiología Intervencionista en Mama, 27 de mayo, este ya lo dimos, sí fue el taller, 27 de mayo en este auditorio. Asimismo, se informó a los asistentes de las próximas sesiones académicas del mes de mayo. Como siguiente punto, el doctor Villegas dio la bienvenida al ponente, la doctora Guadalupe Guerrero Avendaño, médico radiólogo adscrito al Servicio de Radiología del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Después de agradecer su presencia, la invitó al podio para dar inicio a la sesión académica con el tema embolización prequirúrgica de tumores vascularizados de cabeza y cuello, antes y después del quirófano híbrido. Al terminar su participación, el doctor Villegas López agradeció al ponente su exposición y dio por terminado el tema de la sesión reglamentaria de la sociedad e invitó a la audiencia a degustar el ambigú en la sala de recepción. Les quiero platicar de los cursos que vamos a llevar a cabo próximamente. Por favor, no se los pierdan, son muy interesantes, con gran esfuerzo de la organización. Es el 16 Curso Internacional de Ultrasonido, del 6 al 9 de septiembre de este año, en el Hotel Marquis Reforma. El quinto curso internacional de resonancia magnética, muy interesante, con tópicos muy buenos. El curso se llama Dr. Bernardo Boleaga Durán, del 11 al 14 de octubre del presente año. Y como ya es prácticamente un avance de nuestras actividades, tenemos el curso sabatino. En esta ocasión es el curso sabatino de ultrasonido Doppler en este auditorio, y los profesores, el doctor Miguel Ángel Ríos Nava y el doctor Palacios. La sesión de residentes, la sesión académica, que es el 19 de junio, esta cada vez se pone más interesante con los temas de las doctoras Carla García y Carla Moctezuma. En esta ocasión vienen los ponentes para abordaje radiológico del EV6 isquémico, el doctor David Hernández Timarán. Entonces no se los pierdan, son muy interesantes estas participaciones. A continuación, la sesión reglamentaria del día de hoy, 5 de junio, le damos la bienvenida al doctor Luis Antonio Sosa Lozano, quien es director general de CT Scanner de México. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad de Monterrey. Su internado de pregrado y servicio social fue en investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán. Su residencia radiológica en imagen fue en el mismo hospital, adscrito al Departamento de Radiología e Imagen, doctor Adal Pitol Broda, y al Departamento de Radiología del Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez. Posteriormente hizo 4 subespecialidades: imagen de tórax, abdomen, músculo esquelético y mama.
en el Fred Memorial Lutheran Hospital Medical College en Wisconsin. Actualmente es director médico de CT Scanner en México. Cuenta con más de 20 publicaciones indexadas y otras no indexadas en revistas internacionales y nacionales, y también con múltiples presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Él está certificado por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen y por el American Board of Radiology. El tema de hoy es inicio del tema de abordaje en tomografía computada de alta resolución del tórax, pero antes de dar inicio, lo único que quiero es pedir su aprobación para el acta informativa de la sesión reglamentaria anterior. Si son tan amables de levantar la mano derecha. Es solo para titulares, para socios titulares, perdón. Pero les agradecemos. Muchas gracias y damos inicio a este interesante tema. Doctor, bienvenido. Gracias, muchas gracias a todos por la invitación. Algunas cosas. Vamos a ver los patrones, pero los vamos a dividir en líneas, en nódulos, en vidrio despulido, en atenuación en mosaico, en enfermedad pulmonar quística, y luego ya vamos a ver las conclusiones. En cuanto al abordaje clínico, es importante tratar de responder al menos estas 5 preguntas que les voy a presentar, pero por ejemplo, ¿qué se les ocurriría a ustedes saber de un paciente que viene por patología intersticial? ¿Alguien que se anime a...? Ok, ese es un dato muy importante. ¿Qué otro? Muy bien, ¿qué más? Perfecto. Un tercero y último. Ok, ese es extremadamente importante. Estos son los datos. Uno yo los dividí así, eso es nada más como fines de organización y a lo mejor para que se hagan como un esquema mental. Uno, los demográficos, edad, género. A veces hay algunas patologías que son más frecuentes en un patrón, es el predominante. Muchas veces no es nada más un patrón, hay más de un patrón y ahí es donde ya entramos un poco en dificultades. Pero ¿cuál es el patrón dominante? ¿Es un patrón lineal, nodular? ¿Es más de vidrio despulido y consolidación? ¿O es un patrón en mosaico? ¿O son quistes pulmonares? ¿Qué otros hallazgos importantes hay? Adenopatías, hay derrame pleural, hay dilatación del esófago, hay algunos hallazgos en hígado o en vaso. Todo esto lo tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, ahí como sacando como la primera letra de cada punto, pues el abordaje del pues a lo mejor algo que se les puede quedar grabado y tratar de, al enfrentarse a este tipo de estudios, tratar de encontrar esos hallazgos, ya sea, les digo, en la historia clínica o en el interrogatorio. Por ejemplo, si estamos viendo que la evolución del problema del paciente es agudo, bueno, quizá nos podemos enfatizar a 3 cosas principales. Uno, edema pulmonar, neumonía o hemorragia. La mayoría van a ser subagudos o crónicos, por ejemplo, neoplasias, neumonitis por hipersensibilidad, infecciones, fibrosis, radioterapia, neumoconiosis, etcétera, etcétera. Es muy difícil no tocar el tema del lobulillo pulmonar secundario, que es la unidad funcional, es básicamente la estructura más importante que participa en la función pulmonar y que lo podemos ver anatómicamente en parénquima pulmonar. Básicamente se define como una estructura poliédrica que en el centro tiene una pequeña rama arterial, una pequeña rama bronquial y está bordeada por unos septos, que son las líneas septales, a través de los cuales discurren pequeñas venas y pequeños vasos linfáticos. Esa es como tal esta estructura poliédrica. En ocasiones es más fácil distinguirlo en un paciente sin tanta patología hacia el ápice pulmonar. En caso de que tenga patología, lo podemos en ocasiones ver de forma difusa en todo el parénquima pulmonar. Pero es muy importante tener en mente esta estructura, ya que en base a la distorsión que existe de la misma, podemos llegar a un diagnóstico. Vamos a empezar con los patrones. Vamos a empezar con las líneas. Las líneas pueden ser lisas, como vemos en el ejemplo que está hasta su izquierda, perdón, que son líneas muy bien definidas, lisas. Como ven, podemos determinar ese lobulillo pulmonar secundario de forma muy bien. Esto es anormal, eso no es normal, poderlo llegar a determinar así bien. Y en ocasiones, como el ejemplo del centro, pues esas líneas a veces se interrumpen por unos nódulos. Esto también es francamente anormal. Y en ocasiones es completamente irregular.
Ejemplos de patologías que ocasionan esas líneas septales lisas. Uno, pues el más común, es el edema pulmonar, como en el ejemplo que viene ahí marcado, en el que podemos ver las líneas que están muy bien delimitadas, son de forma difusa, pero se acompaña de otros hallazgos, por ejemplo, el engrosamiento de las estructuras peribroncovasculares o presencia de derrame pleural o cardiomegalia. Neumonía viral, si bien el hallazgo fundamental de neumonía viral es el encontrar nódulos centrilobulares, y hay quien ha estudiado que cuando hay nódulos centrilobulares que son menores de 10 milímetros, lo más probable es que se trate de una patología viral, de una neumonía viral dentro del contexto clínico apropiado. También se acompaña de un engrosamiento septal liso muy bien delimitado. Otros ejemplos son amiloidosis y linfoma. En ocasiones, la distribución de esas líneas septales nodulares es tan característica que prácticamente podemos llegar a un diagnóstico sin necesidad de biopsia. Este es un ejemplo de un paciente, el ejemplo de tomografía. Noten cómo ese engrosamiento nodular es un engrosamiento nodular, pero que se distribuye a lo largo del intersticio peribroncovascular. No está tan afectado el intersticio interlobar, aunque sí tiene cierto grado de afectación, pero noten cómo se ve prácticamente igual en la pieza patológica que fue proporcionada por un patólogo. Otros ejemplos de líneas septales irregulares. Aquí prácticamente nos enfrentamos a patologías crónicas. ¿Me pueden mencionar 2 ejemplos? ¿Cuál, perdón? Bueno, ahí es más como enfisematoso, podría ser, pero otros más característicos. Ok, ese es uno muy bueno. Básicamente, casos de fibrosis pulmonar, ya sea neumonía intersticial no específica o neumonía intersticial usual. Sarcoidosis también, si bien muchas veces, la mayoría de las veces, ocasiona ese engrosamiento nodular peribroncovascular, en ocasiones, cuando afecta un poco más el intersticio interlobular, puede ser también causa de líneas septales irregulares. Y una que es quizá de las más frecuentes que ocasionan este patrón es de neumonía por hipersensibilidad. Y aquí les pongo algunos ejemplos. Abajo es un paciente con lupus que tenía neumonía intersticial no específica, y al lado de esa imagen es una neumonía intersticial no específica que no se encontró causa. Vamos al patrón nodular. Cuando analizamos los nódulos, es bueno tratar de seguir este abordaje. Uno es si involucran la pleura o no. En caso de que no, lo más probable es que nos estamos enfrentando a nódulos centrilobulares. Y si de ahí ya encontramos que se encuentra algo agudo, definitivamente lo más probable es que se trate de una infección, probablemente una neumonía viral o probablemente una neumonía por organismos atípicos. En caso de que sea algo crónico, bueno, tendríamos que pensar en otras cosas. Por ejemplo, neumonía por hipersensibilidad, bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad intersticial, que es muy, muy frecuente en fumadores. Por eso es importante también saber si el paciente fuma o no. Y no siempre el paciente es sintomático, curiosamente, con esa patología. Muchas veces es un hallazgo incidental que a veces nos ocasiona a los radiólogos cierto problema diagnóstico. Otras causas, pues, neoplasias, y menos frecuentemente amiloidosis. Cuando son nódulos en árbol de gemación, definitivamente lo principal que se tiene que considerar, si bien hay algunas causas neoplásicas, lo principal que se debe considerar es una etiología infecciosa. Si sí involucran la pleura, lo más probable es que vamos a encontrar nódulos que son difusos. Y si sí son difusos, lo más probable es que nos estamos enfrentando a algo miliar, ya sea, por ejemplo, TB u hongos. Si no tienen esa distribución miliar, probablemente son nódulos perilinfangíticos, como por ejemplo en sarcoidosis, silicosis. Estos son algunos ejemplos de nódulos centrilobulares. El ejemplo que está hasta arriba, por ejemplo, es un paciente con bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad intersticial. Les digo, esto es muy frecuente en fumadores. No tienen que ser fumadores empedernidos, incluso pueden ser fumadores leves. Abusados, ustedes, chavos, que si alguno de ustedes fuma, más de uno puede llegar a tener este hallazgo, y es como un inicio de una patología intersticial, ¿ok? Tiene cierto predominio por lóbulos superiores. El paciente puede ser asintomático o presentar leve disnea de ejercicio. Y otros ejemplos que les pongo ahí, bueno, pues los nódulos centrilobulares en pacientes con enfisema pulmonar, que son muy irregulares, son mayores de 10 milímetros.
Y en neumonitis por hipersensibilidad, que se asocia también a importante distorsión del intersticio, es más prevalente los hallazgos hacia lóbulos superiores. Nódulos en árbol de gemación. ¿Alguien sabe por qué se ocasionan los nódulos por árbol en gemación? Ok. Muy bien. Básicamente es una ocupación de vía aérea pequeña, muy distal, prácticamente hasta las porciones más distales del lobulillo pulmonar secundario, y están ocupados por moco, pus, sangre o agua, básicamente porque hay un proceso fibrótico en una porción un poquito más proximal del bronquio y da esa morfología, como podemos ver ese árbol, por ejemplo, de primavera, que está dando esos brotes de sus hojas. Es muy característico esto en patología infecciosa. También se puede ver en pacientes con aspiración de repetición. Cuando se trata de algo infeccioso, es súper característico, principalmente en México y en el resto de Latinoamérica, que se trate de alguna infección tuberculosa, ya sea tuberculosis o infección por Mycobacterium avium intracellular. Cosas un poquito más extrañas que lo llegan a ocasionar es el adenocarcinoma in situ. Y bueno, pacientes con bronquiectasias, por ejemplo, pacientes con fibrosis quística, también pueden llegar a ver este tipo de patrón en estos pacientes. Perdón, creo que ambos eran pacientes con infección por tuberculosa. El que está a su lado derecho tenía incluso una pequeña cavitación hacia el lóbulo superior. Los nódulos perilinfanquíticos pueden ser subpleurales, es decir, siguiendo todo el trayecto de la pleura, es decir, alrededor de las fisuras, alrededor de la pleura, o bien pueden ser también como tal entre los septos del lobulillo pulmonar secundario o peribroncovasculares, como ya vimos en el ejemplo de sarcoidosis. Obviamente son etiologías crónicas, por ejemplo, sarcoidosis, silicosis, carcinomatosis linfangítica, y una entidad extremadamente rara, pero que es relativamente frecuente en pacientes con falla cardíaca crónica, en la que ese insulto al intersticio de ese líquido y ese edema que es tan crónico y tan recurrente, el intersticio tiene algunas células que como resultado de ese pequeño estímulo se llegan a engrosar. Si por X o Y se llega a tomar alguna biopsia, se llega a encontrar que hay formación de pequeño hueso ahí en esa parte, por increíble que parezca, pero se puede llegar a ver. Entonces ahí le estoy poniendo los ejemplos de silicosis, sarcoidosis, y una osificación pulmonar dendriforme que fue un paciente del Instituto Nacional de Cardiología. En ocasiones linfoma puede dar, como saben, y a lo mejor ya lo han visto, el linfoma puede ser lo que se le antoje, y también puede distribuirse a lo largo del intersticio, tanto interceptar como peribroncovascular, y a veces es obviamente asociado con linfadenopatías, y es de las cosas que siempre debemos de mantener en cuenta. Los nódulos difusos de distribución aleatoria, y les pongo ejemplos de lo que por lo que se pueden llegar a ocasionar. Sarcoidosis, metástasis hematológica son algunos ejemplos. Otra cosa es granuloma eosinofílico. Y algunos ejemplos de eso es una TB miliar que tenía nódulos de distribución difusa, y otro paciente con granuloma eosinofílico, que es la imagen de abajo, que en estadios relativamente iniciales de esta etiología, antes de que se lleguen a cavitar, se ve como un patrón relativamente de distribución miliar. Hay unos nódulos cavitados que se llaman los chirios pulmonares, y esto es por su similitud al cereal. Y aquí podemos llegar como un buen diagnóstico si hacemos una buena semiología. Básicamente estas son las únicas causas que pueden llegar a ocasionar esos nódulos cavitados. Es la granulomatosis de Wegener, el granuloma eosinofílico, el adenocarcinoma in situ, sobre todo cuando tiene distribución difusa. TB no lo incluyo porque se asocia también a otros hallazgos, pero cuando meramente nos estamos enfrentando a nódulos cavitados puros, estas son las cosas en las que debemos de pensar. Y metástasis, ya sea de colon, de páncreas, y no es infrecuente llegar a ver nódulos cavitados cuando el paciente tiene un antecedente de carcinoma de células escamosas, sobre todo de cabeza o cuello. Anomalías de atenuación, vidrio expulido, consolidaciones. Y básicamente esto se llega a producir por ya sea una disminución de la atenuación tisular, es decir, que el paciente tenga atrapamiento aéreo, o por un incremento en la atenuación. Nada más tenemos esas dos sopas. O es porque está disminuida la atenuación, porque el paciente por alguna razón está atrapando aire, o bien porque de forma anormal la atenuación se está incrementando, ocasionando vidrio despulido. Hay veces que es un patrón mixto en el que uno de esos dos es el predominante, pero hay veces que los dos están
implicando esos hallazgos, ya sea que es un paciente que tiene, por ejemplo, atrapamiento aerocrónico, por ejemplo, un paciente con asma, pero que además agrega algo y ahora también tiene ocupación alveolar. Y ya, obviamente, cuando ese vidrio despulido progresa, pues se llega a ver la consolidación. Y esta es la definición de vidrio despulido, de acuerdo al glosario de la Sociedad de Fleischner. Es un incremento en la opacidad pulmonar, pero que no es lo suficientemente denso, por lo que se preservan los márgenes vasculares y bronquiales. Y ese glosario de la Sociedad de Fleischner lo pueden encontrar en una publicación del Radiology del 2008. Prácticamente ha sido republicado por otras revistas con orientación más clínica y es algo como que siempre lo deben de tener por ahí en las iPads o en el iPhone, ustedes residentes y nosotros también los adscritos. Y es un hallazgo muy inespecífico. Si nada más nos estamos enfrentando a eso, cuidado, no se aventuren mucho a decir que se trate de algún diagnóstico en particular. Lo único que podemos llegar a saber, si es que excluimos el atrapamiento aéreo, es que se trata de una patología alveolar. Si bien puede ser una imagen que en ocasiones es un volumen parcial de patología intersticial, lo más probable es que nos estemos enfrentando a alguna patología alveolar. Usualmente es oculto en radiografías y únicamente es evidente en tomografía computada, y es como súper importante el tratar de determinar si se trata de algo agudo o crónico. Si se trata de algo crónico, lo más probable es que vamos a ver otros hallazgos en el intersticio. Estos son ejemplos de vidrio despulido agudo. Este es un paciente con edema pulmonar. Noten cómo está ese incremento de la atenuación, pero todavía podemos distinguir los vasos, algunas estructuras bronquiales. Otros ejemplos de vidrio despulido agudo es neumonía. ¿Algún germen que se les ocurra que llegue a ocasionarlo? Que puede estar asociado a otros hallazgos, como engrosamiento del intersticio. Eso, Pneumocystis jirovecii. Anteriormente se llamaba Pneumocystis carini. En el contexto clínico apropiado, por ejemplo, un paciente con lupus que tenga hemorragia alveolar, también se puede ver como vidrio despulido. O reacción medicamentosa. ¿Cuáles de los medicamentos más frecuentes que llegan a ocasionar esto? Bleomicina, por ejemplo, que se usa para quimioterapia. Y vidrio despulido crónico, quizá de las más frecuentes, es la neumonitis por hipersensibilidad. No es el único hallazgo, neumonitis por hipersensibilidad. Neumonía intersticial descamativa, que esto se presenta únicamente en fumadores. Y bueno, la neumonía intersticial no específica, ya sea asociada a enfermedades de la colágena o no asociada. Y proteinosis alveolar, aunque usualmente se asocia de otros hallazgos. Estos son algunos ejemplos. El reformateo en coronal es un paciente fumador de larga evolución que probablemente tenía cambios leves de enfisema en lóbulos superiores, pero tenía ese vidrio despulido que se ve más hacia las bases. Esto es súper característico de neumonía intersticial descamativa. Hay algunos otros ejemplos también en la parte de arriba. Y abajo, noten cómo también, además del vidrio despulido, el intersticio está francamente distorsionado. Era un paciente con neumonía por hipersensibilidad. Muchos de estos pacientes o están expuestos a medicamentos de forma crónica o están expuestos a algunos agentes en el ambiente crónicos o tienen mascotas, por ejemplo, pájaros. En ocasiones hay disminución de la atenuación y aquí también tenemos de dos sopas, ya sea que es por patología de vía aérea, y esto lo vamos a ver en pacientes que tienen atrapamiento aéreo y lo podemos confirmar en tomografía en la que hacemos con inspiración y en expiración, o patología vascular, ya sea tromboembolia pulmonar crónica, pacientes con vasculitis o pacientes con hipertensión arterial pulmonar crónica también podemos llegar a ver este problema. ¿Cómo podemos distinguir entre uno y otro? A veces no es tan sencillo. Esto nos llega a ayudar. Si ustedes ven un paciente y encuentran ese hallazgo, esa atenuación en mosaico, traten de ver cómo están los vasos. Si los vasos pulmonares son iguales en número, en tamaño, son iguales en número y en tamaño entre las áreas más negras y las áreas más blancas, si la respuesta es sí, quiere decir que los vasos y la vía aérea como tal es normal. Y lo que está ocasionando ese mosaico es algo que está ocupando los alveolos. Entonces nos estamos enfrentando a algún tipo de alveolitis, algún tipo de vidrio despulido. Y seguimos ese abordaje. Recuerden que es como súper importante el tratar de determinar si se trata de algo agudo o crónico. No siempre es posible. Si es posible, les va a ayudar mucho a orientarse hacia qué diagnóstico se trata. En caso de que sí haya diferencia en el tamaño, es decir, que en las áreas oscuras los vasos son más pequeños o están ausentes, es muy bueno, incluso a veces es importante pedirle al paciente que regrese
y hacer cortes en inspiración y en expiración. Si incrementa pues ese patrón mosaico en la tomografía en expiración, el paciente tiene atrapamiento aéreo. En caso de que no, entonces nos estamos enfrentando a algún problema vascular. Estos son algunos ejemplos. Noten cómo se acentúan algunas áreas en la expiración. Este paciente tiene un atrapamiento aéreo. ¿Cómo saber que está en expiración? Noten la morfología de la tráquea, cómo disminuye su diámetro anteroposterior, cómo se hace ese abombamiento de la pared posterior de la tráquea, y ustedes pueden valorar si el paciente realmente hizo una buena expiración. En ocasiones hay que repetirlo, hay veces muchos de estos pacientes son pacientes ya mayores que a veces no escuchan del todo bien, y si no sigue bien las instrucciones probablemente no hacen una buena expiración. Hay que tratar de asegurarse que dentro de lo posible hagan una buena expiración. Hay este nombre que se llama un patrón en pavimento loco, de la traducción en el inglés Crazy Paving, y es una descripción, es una definición como tal del glosario de la Sociedad de Fleischner, y básicamente se traduce como engrosamiento de los septos inter e intralobares, pero además hay vidrio despulido. Cuando se trata de algo agudo, recuerden cómo habíamos visto que neumocistis Hirovechi era de las causas de vidrio despulido, pero aquí también hay engrosamiento intersticial. Edema pulmonar también es otra de las causas. Hemorragia pulmonar, sobre todo cuando tiene episodios de repetición, se puede ver así. Y causas subagudas o crónicos, el ejemplo clásico y que van a ver prácticamente en todos los libros es la proteinosis alveolar, como es el ejemplo que está ahí abajo de tomografía computada. Hay otro patrón que no tiene una definición como tal en el glosario de la Sociedad de Fleischner, pero que es relativamente frecuente, y esto es una cosa similar al queso de puerco que conocemos nosotros, que nos los comemos en las tortas muy, muy bueno, pero luego los gringos hacen esto que se ve un poco menos antojable al menos. Y básicamente es una alveolitis con patología vascular o de vías aéreas pequeñas agregadas. Se puede ver en neumonitis por hipersensibilidad, sarcoidosis, pero cuando hay afección de parénquima pulmonar, y en pacientes por ejemplo, con tromboembolia pulmonar crónica, como es este paciente, que tiene cierto crecimiento de cavidades cardíacas derechas. Noten cómo hay reemplazo valvular tricuspideo. Y noten, la diferencia aquí es como súper marcada, sobre todo en la imagen que está aquí hacia su derecha. En las áreas que se ven un poco más oscuras, noten cómo hay amputación de las estructuras vasculares. Este paciente tiene una TEP crónica. El signo del halo es como súper característico. Básicamente se define como vidrio despulido alrededor de un nódulo o de una masa pulmonar. Habitualmente son lesiones mal definidas, como el ejemplo que les estoy poniendo ahí. Y básicamente lo que traduce es que hay algo inflamatorio o hemorrágico alrededor de ese nódulo. Es súper característico ver esto en aspergilosis, sobre todo en aspergilosis angioinvasiva en pacientes con neutropenia grave y fiebre. Aunque también en ocasiones no podemos verlo en pacientes que no están tan mal desde el punto de vista clínico, que no tienen tanta disminución de las defensas. En aspergilosis relativamente crónica también lo podemos llegar a ver, pero la mayoría de estos hallazgos los vamos a ver en pacientes inmunosuprimidos. También candidiasis es una causa de eso, metástasis hemorrágicas, por ejemplo, melanoma, carcinoma celular renales, coriocarcinoma, y el adenocarcinoma in situ también se puede llegar a ver así. Este fue un ejemplo de lo más característico. Ese es el signo del halo inverso. Es lo mismo, pero al revés. Es decir, que hay un área focal de vidrio despulido, pero que está rodeada de un halo más denso. Noten cómo se ve diferente. Aquí el vidrio despulido está como a la periferia, y en este caso el vidrio despulido está como al centro. De lo más característico, y aquí pueden llegar a un diagnóstico así súper definitivo, si estudian dentro de estas posibilidades, ya sea una neumonía criptogénica organizada, es como de lo más característico que llega a dar este hallazgo. Este incluso fue un paciente con neumonía criptogénica organizada que se confirmó por esa biopsia pulmonar. Otras cosas es el adenocarcinoma in situ o infecciones por hongos. Y consolidación, bueno, pues es el incremento de la atenuación, pero ahora sí ya es tan importante que está oscureciendo estructuras vasculares y bronquiales. Puede ser difuso, puede ser más como en forma de masa, puede ser también algo que sea como muy crónico. También lo podemos, o sea, cuando es crónico, de las causas que debemos de pensar es si no se trata de algo neoplásico que se está retrayendo el parénquima pulmonar, también puede ser una neumonía criptogénica organizada.
Hay quien lo define también como de baja atenuación, de alta atenuación, como de predominio hacia la periferia. Y noten cómo a veces es importante el determinar si es periférico o central. Si es periférico y lleva mucho tiempo, es decir, no necesariamente mucho tiempo, pero si tienen la oportunidad de tener estudios previos, este es característico de la neumonía criptogénica organizada. Otras cosas que lo pueden llegar a ocasionar son infartos pulmonares y una patología que a veces se nos olvida, porque a veces es muy difícil de comprobar, la neumonía eosinofílica crónica. La consolidación de alta atenuación básicamente se define como aquella que tiene mayor atenuación que el músculo. Y noten como en el ejemplo de abajo, si ustedes ven esas áreas de atenuación, definitivamente se ven más blancas o más densas que el músculo. Y es súper característico que los pacientes estén expuestos, por ejemplo, a miodareona, o bien son pacientes que tienen cierto grado de problemas con el metabolismo de calcio, como por ejemplo falla renal crónica. Y lo podemos llegar a ver en pacientes con insuficiencia renal y se conoce como calcificación metastásica. A veces ese nombre ocasiona cierto ruido porque uno piensa que puede ser algo maligno, pero no, es algo benigno. Otro patrón son los quistes pulmonares. Y en enfermedad pulmonar quística lo que debemos de evaluar es esto, si se trata de un panal de abeja que va a tener un predominio hacia vasos pulmonares, un predominio subpleural. Si la paciente es mujer, definitivamente lo que hay que excluir es que se trate de una linfangioleiomyomatosis y tiene una distribución más difusa. La histiocytosis X o el granuloma eosinofílico tiene cierta tendencia a ser difusa, pero tiene cierto respeto por las bases pulmonares o lóbulos inferiores. Neumatoceles en el contexto de trauma o infección por Staph aureus, lo podemos llegar a ver, aunque no tiende a ser como tan difuso. Neumonía intersticial linfocítica tiene un patrón muy característico y esto básicamente lo vamos a ver en pacientes con VIH o síndrome de Sjögren crónico. Y en ocasiones nos estamos enfrentando a síndromes, por ejemplo, neurofibromatosis tipo 1 puede llegar a ocasionar quistes pulmonares. Algo más raro, el Birt-Hawk-Dubé ocasiona esos quistes pulmonares y algún otro hallazgo que es como súper clásico, ¿alguien lo sabe? Quistes renales. El panal de abeja se define como la opacidad en anillo que oscila entre 3 a 10 milímetros, que están agrupadas, que forman pequeñas filas, con una pared de 1 a 3 milímetros, y debido a que forman esas filas, se le conoce como tal panal de abeja. Esto es como la definición así tal cual de la Sociedad de Fleischner. Lo más característico es que sea por neumonía intersticial usual, o les pongo ahí FPI, que es la fibrosis pulmonar idiopática. Nosotros como radiólogos no podemos decir eso, ya que la fibrosis pulmonar idiopática es el conjunto de los hallazgos clínicos más los hallazgos por imagen, más lo de pruebas respiratorias. Lo que es correcto por nuestra parte decir es que se trata de una neumonía intersticial usual. Cuando nosotros podemos dar ese hallazgo, prácticamente no se requiere confirmación histológica. Es como, por ejemplo, el carcinoma hepatocelular que realza en la fase arterial y lava en la fase venosa. Es así de característico por imagen. Puede estar asociado a enfermedades de la colágena. Y cuando encontramos ese hallazgo, pero que no tiene una distribución subpleural, es decir, que está más central, básicamente son pocas cosas que lo pueden dar, sea sarcoidosis, neumonía por hipersensibilidad o reacción medicamentosa. Este ejemplo, ¿qué les parece? Es difuso, no tiene respeto por las bases, sino que también las involucra. ¿Algo que les gustaría saber? No, nunca fumó. ¿Cómo? Sí, es mujer, perfecto. Es una linfangioleiomyomatosis. Aquí hay otro ejemplo de linfangioleiomyomatosis. Y en ocasiones, miren cómo es importante ver si respeta las bases o no. Este fue un paciente, no es el mismo paciente, pero noten cómo el hallazgo es similar. Son esos quistes que tienen cierto predominio por los ápices y las porciones medias, y noten como a pesar de que hay algunos quistes en lóbulos inferiores, hay respeto de las bases. Este paciente, vean cómo se ve muy parecido al corte patológico. Era un paciente con histiocytosis X o histiocytosis de células de Langerhans. Ahora, en ocasiones no es como tan sencillo. Aquí les pongo como ejemplos relativamente característicos.
Pero no siempre los quistes son ya sea linfangioleucomiomatosis o histiocytosis X o panal de abeja. Este paciente, por ejemplo, se trataba de una mujer joven de 27 años, que no fumadora, pero tenía un patrón obstructivo en las pruebas de función respiratoria y se encontraban esos quistes en tomografía computada de alta resolución. ¿Cómo en qué pensarían? Puede ser una linfangioleucomiomatosis, ¿no? No tenían historia de trauma, tampoco tenía... Habitualmente los neumatoceles asociados a infección, el paciente está séptico, está mal clínicamente. El diagnóstico radiológico al que se llegó, bueno, pues se llegó a pensar en una linfangioleucomiomatosis, alguien con mucha autoridad en radiología de tórax lo vio, pero a pesar de eso como que quedaba la duda, el paciente se decidió en una sesión con el equipo de neumo llegar a biopsiar y esto fue lo que se encontró. Noten cómo tenía esa bronquiectasia, que es ese cilindro que se ve más blanco en este corte histológico. Y a mayor aumento, lo que les pongo en círculo, el círculo que está más abajo, es básicamente hipertrofia de células calciformes, el circulito que está más arriba, hipertrofia de músculo liso, y ese asterisco lo que está demostrando es tapón mucoso. El paciente tenía asma. A veces, en ocasiones, pacientes con asma llegan a tener esos quistes pulmonares. Distribución de la enfermedad en la tomografía computada definitivamente es como súper fundamental para llegar a un hallazgo en conjunto con el patólogo. Muchas veces el patólogo está limitado a analizar pequeños fragmentitos de tejido que se obtienen ya sea por biopsia transbronquial o por biopsia percutánea, y en realidad la ventanita que están llegando a ver no se compara con lo que se puede llegar a encontrar con los hallazgos patológicos. Por ejemplo, este era un paciente que se realizó una biopsia transbronquial y lo que les estoy poniendo en el corte histológico, no me pregunten por qué, pero es un granuloma. Pero noten cómo tiene esa distribución tan característica de sarcoidosis que está siguiendo el intersticio peribroncovascular. El mismo hallazgo histológico se puede llegar a ver en esto, ¿no? Es un paciente con infección crónica por Mycobacterium avium intracelulare, pero noten cómo la distribución es como súper importante para el diagnóstico clínico final. Noten cómo tenía involucro hacia la língula y hacia el lóbulo medio. Esto es como muy, muy clásico de infección por Mycobacterium avium intracelulare. Principalmente se da en mujeres en edad media o en edad avanzada. Y es algo crónico. El paciente se queja de tos y disnea crónica. Pero si nada más se analiza la biopsia, pues lo único que se va a llegar es que se trata de un granuloma. Y noten cómo la distribución de estos hallazgos anormales es como muy característica. Es muy importante determinar si son hallazgos centrales, si son más periféricos o bien si son difusos, si está afectándose más la porción superior de parénquima pulmonar, como en el ejemplo que les ponía de histiocytosis de células de Langerhans, si hay predominio de afectación media, como en el paciente con Mycobacterium avium intracelulare, si hay más afección inferior o si es difusa, y si es broncovascular, centrilobular, o bien si es en parches. Este panorama es como muy difícil para el patólogo determinarlo en una biopsia transbronquial, incluso en una biopsia abierta, ya que solamente se toma una pequeña cuña de parénquima pulmonar. Noten la importancia, vean cómo este paciente con sarcoidosis, que clásicamente afecta más las porciones superiores y porciones medias, o este paciente con histiocytosis de células de Langerhans, que ya lo vimos. Y este fue también un caso que determina cómo es la importancia de trabajar en equipo. Este fue un caso clínico real que se presentó en una sesión. El diagnóstico de patología fue una neumonía intersticial no específica. Okay. Sí había destrucción del parénquima pulmonar, eso que se ve como en las zonas un poquito más gruesas, pues son cambios fibróticos con infiltración de colágena. Pero ¿qué pasa en la tomografía? ¿Alguien puede decir qué pasa? Ajá. En realidad es un panal. Okay. El diagnóstico histológico es algo mucho más benigno de lo que en realidad el paciente tiene. Muy probablemente, como en pacientes con neumonía intersticial usual, el vidrio expulido tiende a ser un poquito más central. En realidad lo que da el diagnóstico es lo que está abajo en el lóbulo inferior derecho hacia la periferia. Eso es como lo que va a seguir la conducta a seguir del paciente y el tratamiento y el pronóstico que se le va a decir. Habitualmente estos pacientes tienen un pronóstico a 5 años bastante malo.
a diferencia de la neumonía intersticial no específica, que su pronóstico es mucho mejor. ¿Okay? Entonces esto es como muy, muy importante el tener en cuenta la distribución de los hallazgos. Conclusiones. Es muy importante seguir un análisis sistemático en el abordaje de la tomografía de alta resolución. Siempre tomar en cuenta los antecedentes. ¿Qué evolución tiene el paciente? ¿A qué se dedica? Si fue un paciente que se dedicó, por ejemplo, al trabajo de asbesto, si se dedicó a ser un soldador durante toda su vida, si fuma o fumó, si tiene enfermedades asociadas como lupus, por ejemplo. La distribución, se los pongo ahí con signos de admiración, es como muy, muy importante el hacer énfasis en cómo es la distribución de los hallazgos. Hay pacientes que virtualmente son diagnósticos, como por ejemplo el de neumonía intersticial usual o el de sarcoidosis que sigue el intersticio peribroncovascular hacia lóbulos superiores, pero otros son muy inespecíficos y muchas veces no podemos englobar a un diagnóstico, ni podemos encontrar un patrón predominante. La tomografía de alta resolución sigue siendo la modalidad ideal en complemento con patología y pues como vimos en algunos casos pues se complementan mutuamente. Y en ocasiones, como vimos en estos ejemplos, hay patologías que tienen más de una cara. En ocasiones se pueden tener varios patrones. ¿Okay? Entonces no se casen con que, por ejemplo, sarcoidosis, dijo el doctor Sosa que nada más sigue el intersticio peribroncovascular. No, a veces afecta al parénquima también. A veces tiende a afectar un poquito más el intersticio interlobulillar. Y en ocasiones, a veces estamos como muy acostumbrados a tratar de explicar los hallazgos en solamente una enfermedad del pulmón. Desafortunadamente es como un filtro, que a veces es como el filtro de aire del carro, que a veces atrapa toda la basura. Y a veces estos pacientes, sobre todo cuando están expuestos a insultos crónicos o tienen, por ejemplo, neumonía intersticial no específica o usual de larga evolución, esto es un estímulo para desarrollar cáncer. Entonces hay que tomar en cuenta que en ocasiones podemos enfrentarnos a más de una patología en un estudio. No sé si tengan dudas o preguntas. Dime. Sí, mira, básicamente, prácticamente se hace como la de rutina, ¿no? La simple, que se hace una tomografía de un grosor de corte de 3 milímetros, pero si lo mandan por una patología intersticial o nosotros en el interrogatorio sabemos que fuma, definitivamente le vamos a hacer también cortes de alta resolución y en inspiración y expiración. ¿Okay? Dígame, doctora. Si hay atrapamiento aéreo, lo que más te va a servir es inspiración, expiración, pero si te queda la duda si tiene TEP crónica o si tiene eso de que no cambian mucho las estructuras vasculares, definitivamente sí te puede ayudar el contraste a determinar si se trata de hipertensión arterial pulmonar crónica o TEP crónica. Sí, así es. Tenerla simplemente, porque de verdad es súper, súper frecuente el encontrarla. Y a veces, cuando uno trata de leer un poquito de neumonía por hipersensibilidad, en un gran porcentaje de pacientes, como 50%, no se encuentra cuál es la razón de la etiología. En ocasiones, ya cuando haces un interrogatorio un poquito más dirigido, señora, ¿estuvo segura que no estuvo expuesta a pájaros? Bueno, en realidad, pues sí, cuando era joven, mi abuelita, que ya estaba enferma, luego ya llegué a cuidar los pájaros como por 5 años, y a lo mejor no lo tienen tan en cuenta, porque pasó ya 20 años, ¿no? Pero ese insulto pulmonar se quedó ahí y se quedó como reactivando y reactivando hasta terminar en algo de fibrosis. Y a veces, lo que dicen algunas revistas de neumología es que como pasa tanto tiempo, como que el paciente no le da tanta importancia. Pero sí, muchas veces es difícil de determinar y efectivamente es algo infradiagnosticado. Dime. O sea, en el momento que usted ve patrón en panal de abeja, aunque sea un poquito subpleural en la base,
¿Se va a neumonía usual? Sí, siempre y cuando veas las filas. Si nada más ves una fila, cuidado, porque no cumple el criterio diagnóstico de que sea usual. Tienen que ser varias filas. Sí, o sea, por definición tiene patrón de pan de abeja usual. Sí. Que puede estar asociado, si es idiopática, es la que les mencionaba que tiene muy mal pronóstico. Si es asociada, por ejemplo, a algún medicamento o enfermedades de la colágena, el pronóstico es menos malo. ¿Alguna otra duda o pregunta? Pues muchas gracias por su atención. Gracias. En nombre de la Sociedad Mexicana de Radiología, te queremos agradecer. Muchas gracias. Damos este Gracias, Miguel. reconocimiento. Muchísimas Pues gracias. gracias a todos ustedes por la participación. Los invitamos a pasar un ambiguo. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, gracias por la invitación. ¿Le vamos a estar llamando seguido? No, pues claro que sí.